encendido? ¿Está encendido? Sí. Muy buenas tardes, muy bienvenidos todos a la exposición de Mystery Man. Me presento, soy Blanca Ruiz Antón, responsable de prensa y comunicación de la exposición. Os damos las gracias a todos por acompañarnos hoy, en especial a los medios de Madrid, de Italia y de Portugal que nos acompañan y, por supuesto, a todas las autoridades y a todos los visitantes. Estamos muy contentos de presentar hoy en Salamanca esta exposición que estamos convencidos que tendrá un alcance mundial. Esa es nuestra esperanza. Os cuento, tendremos ahora la rueda de prensa y al finalizar las intervenciones tendremos una ronda de preguntas también con traductores en italiano y en inglés para los periodistas que lo necesiten. Os damos la bienvenida, esperamos que os guste. Muchas gracias a todos. El primero que intervendrá será Monseñor José Luis Retana, obispo de la diócesis de Salamanca. Perdón, vamos a ver primero un vídeo. Perdón. Y ahora sí, Monseñor José Luis Retana, obispo de Salamanca. Buenos días a todos. Me perdonáis que no me detenga en ninguno porque entonces no terminaríamos. Os agradezco mucho a la prensa que estáis aquí para hacer visible este momento importante. Bienvenidos y gracias por vuestra presencia. Esta mañana vamos a ser testigos en esta catedral de lo que parece que será un éxito mundial. No sé yo si las expectativas, Francisco, que nos habéis puesto son demasiadas. Que hoy se presenta como primicia en Salamanca. Agradezco a Álvaro Blanco su trabajo y a Arte Esplendores su confianza al proponernos esta exposición, que apoyamos desde el primer momento. Si la presentación hiperrealista que vamos a contemplar es una muestra exacta del cuerpo de Jesucristo, como afirma la tradición, significa que nuestros ojos van a contemplar las exactas señales físicas de la pasión del Señor. La concreción del amor de Dios que se hace carne en Jesucristo y que muere como un malhechor con un sacrificio terrible por nuestra salvación. No existe en el mundo bien mayor.
con asombro ante tanto amor, nuestro corazón vive este instante con gozosa gratitud. Muchas gracias a todos. Y ahora, don Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca. Muy buenos días, querido don José Luis, señor obispo de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, querido deán, queridos representantes del Cabildo, tantos buenos amigos que se han juntado hoy en Salamanca, representantes de todas las instituciones de la ciudad, de la Semana Santa, porque esto tiene mucho que ver con la Semana Santa, y tenemos también que agradecer la presencia de la viceconsejera de la Junta de Castilla y León de Mar Sancho. Hace ya unas semanas hicimos una rueda de prensa. En esos momentos yo llegué con la esperanza de conocer un poquito sobre lo que iba a ser el contenido de esta exposición, pero estos señores del Obispado de la Catedral se las apañaron para contar y enseñar lo mínimo, por lo tanto me quedé con las ganas. Venía esta mañana de un encuentro de poetas iberoamericanos que se celebra todos los años en Salamanca. Qué bellas palabras han sonado en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca y me tenía que disculpar porque salía corriendo hacia la catedral y les decía, tengo que tener un motivo muy justificado para dejarles a ustedes en este momento. Y les expliqué que el señor obispo, el señor deán, me habían invitado a esta exposición y que estaba un poco asustado por lo que íbamos a poder descubrir. Me invitaban a levantar el velo y ni siquiera me ha dado tiempo por la carrera a tomar una taza de tila, señor obispo. Luego he pensado que si yo estoy asustado, con más razón estará el señor obispo y los representantes eclesiásticos con lo que se va a ver en esta exposición. Aprovecho para felicitar a todos sus responsables por el magnífico trabajo que han venido realizando. Una exposición que va a tener eco mundial, solo hay que ver aquí la gran cantidad de medios que están acreditados. Su intención es que transite por los 5 continentes y sale de Salamanca, y eso es un orgullo, una gran satisfacción para todos los salmantinos y, por supuesto, para el alcalde de la ciudad. Un trabajo que ha llevado 15 años, 3 carreras, por lo menos en mis tiempos, daba tiempo a hacer, con 15 años, mucho trabajo ahí detrás de esta exposición, y es muy bueno que también la diócesis vincule el trabajo, la nueva tecnología, a lo que es la proyección de la figura de Jesucristo, y que también se vincule, lógicamente, estamos hablando de la Semana Santa de Turín, a la Semana Santa, que es muy importante para la ciudad de Salamanca, una festividad declarada de interés turístico internacional y que nos brinda la oportunidad de dar a conocer a muchas personas venidas de tantos y tantos lugares cuál es la cultura, cuál es la religiosidad, cuáles son las tradiciones de nuestra ciudad. Así que todo se junta a través de esta exposición, la gran expectación, el trabajo, el contenido, la pasión, la Semana Santa. Muchísimas felicidades, querido señor obispo, muchísimas felicidades a la Catedral de Salamanca por el trabajo que se ha venido realizando, y de nuevo enhorabuena a la empresa porque tenemos un gran trabajo por delante para que todos los disfrutemos, y por fin el alcalde de Salamanca se va a enterar de lo que se cuece aquí dentro. Muchas gracias a todos. Ahora, don Álvaro Cruz, comisario de la exposición de The Mystery Man. Solo tengo ganas de llorar, os lo digo así en serio. Hace 10 años comenzó todo esto. Estábamos inaugurando en la Catedral de Málaga la primera exposición de la Sábana Santa y fue el principio de lo que hoy iba a suceder aquí, ¿no? Fijaos que está contando, y la verdad que estoy sin palabras, de todo lo que está hablando con los periodistas, y ahora
¿Qué decir que no se ha dicho, no? Lo que vamos a ver aquí, a lo largo de la historia, los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret y nosotros vamos a ser partícipes de ver por primera vez ese cuerpo en calidad humana, sin movimiento artístico. Si bien durante toda la historia del arte, desde que sucedió la historia de Jesús, los pintores, el ser humano ha tratado de representar su imagen, toda esta ha sido afectada por los movimientos artísticos que ha habido en nuestra historia. Y hoy por primera vez, nosotros, hombres del siglo XXI, vamos a ver ese cuerpo lo más fideligno, carente de movimiento artístico y en una calidad hiperrealista, ¿no? No tengo mucho más que deciros, que es increíble pensar que, bueno, yo me acerqué a esta historia de la Sábana Santa como todos, buscando una explicación científica, forense, numismática. Me convertí en uno más, quedé atrapado en ese vorágine de historia de qué había detrás de esta explicación, ¿no?, de la Sábana Santa. Y llegó un momento en el que entendí que las cosas más maravillosas de este mundo no tienen explicación. Empecé siendo un historiador más y me acabé empapando y dándome cuenta ayer cuando colocamos el cuerpo. Es muy arriesgado decirlo, pero yo estaba ante Jesús. Estaba ante la imagen, al menos, que todos tenemos de Jesús de Nazaret. Y creo que vais a tener la ocasión de sentir por primera vez en la historia y en el mundo de estar ante esa imagen y el reflejo de su obra como jamás nunca se ha hecho, sin ningún tipo de interpretación, solo con su reflejo, solo con lo que él trató de hacer, ¿no? Quiero agradecer, es una casualidad, es un regalo que Dios nos ha hecho, después de mirar por distintos sitios donde presentar este proyecto, da la casualidad que tenía la valentía aquí, en mi tierra, en Salamanca. Tenía el lugar en el que iba a ser acogido. Y quiero agradecerle a la catedral y a todos ellos la valentía que han tenido. Al igual, me recuerda esta capilla, esta sacristía a la Capilla Sixtina, ¿no? La valentía que tuvieron el obispo de presentar a Miguel Ángel. Ellos han sido tremendamente valientes, como nos pedía Jesús, que fuéramos valientes. Habéis sido tremendamente valientes en hacer esto, que ya veremos por dónde nos sale, ¿no? La polémica también estará servida para algunos. Yo creo que hay que ser valientes. Nos hemos pronunciado ante algo que era difícil de hacer, que fíjate que estaba ahí el hiperrealismo, pero nadie se había atrevido a hacer esa imagen, ¿no? Nos hemos atrevido, la vamos a presentar ahora y quiero agradecer también en esta historia, en este camino en el que yo comencé, faltaba algo. Si algo me ha enseñado a trabajar con la Iglesia es a ser paciente. 8 años llevaba el cuerpo realizado. 8 años este cuerpo llevaba en Salamanca, en mi casa. Y conocí a Francisco y llegó el momento en el que entendí que era el momento de lanzarlo al mundo. Así que nada más que invitaros, daros las gracias y que en breve veréis esta exposición, que ya poco más puedo añadir. Gracias. Y ahora tiene la palabra Francisco Moya, CEO de Art y Esplendore. Buenos días a todos. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, amigo don José Ruiz. Excelentísimo alcalde, ilustrísimo señor deán y cabildo de la Catedral de Salamanca, autoridades eclesiásticas, militares y civiles. Permítanme dirigir un especial agradecimiento a don José Ángel Rivera de las Heras por su orientación, dedicación y trabajo en esta primera edición de Mystery Man, así como a don Ricardo Flecha, artista invitado, donde 2 de sus obras, El Ecce Homo y La Piedad, se pueden admirar. La Piedad, evocación a María, a la Madre de las Madres y a la que sé la gran devoción que procesa su Madre. Gracias a los profesionales de la comunicación de distintas partes del mundo aquí convocados, a las miles de personas que nos siguen en directo por streaming, a todos ustedes que nos acompañan en esta espectacular sacristía de la imponente Catedral de Salamanca. Gracias a Vicente,
a mi socio y amigo, que me ayuda a llevar la ilusionante tarea creativa y empresarial en Arte y Esplendores, a Manuel Leal, CEO de Arte y Esplendores México, que tanto amor tiene a nuestra Iglesia. Agradecer a la Iglesia y muy especialmente a esta diócesis de Salamanca la predisposición y acogida que siempre nos han dado. Un recuerdo muy especial por los capitulares que nos abrieron las puertas de esta casa, su casa. A los que están y a los que ya gozan de la gloria de Dios, así como a todos los empleados de esta casa bien coordinados por Raúl Vicente. Agradezco a Álvaro Blanco y su equipo por tener la idea clara de crear la exposición y el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndrome. Y una pregunta, Álvaro. ¿Es casualidad o casualidad nuestro proyecto común? Yo lo tengo claro. A mis compañeros, a las mujeres y hombres que integramos Arte y Esplendores y el Grupo Simeón, que conformamos una auténtica comunidad profesional y humana. Todos hacemos posible llegar a estos retos nuevos y apasionantes en el arte sacro europeo y pronto americano. No me olvido de los carpinteros, diseñadores, ingenieros informáticos, profesionales de la comunicación, de la administración común y artistas. Sin todos nosotros, esto sería realmente muy complejo. The Mystery Man es una exposición peregrina y quiero señalar la palabra peregrina, no itinerante. Y aquí, en esta imponente Catedral de Salamanca, comienza su peregrinación. Un largo camino a realizar en los próximos 20 años por templos cristianos del mundo. Nos gustaría estar en el caminar de los peregrinos jóvenes y mayores, como en la JMJ de Lisboa del próximo año o en el Gran Jubileo Romano del año 25. Estamos ante la presentación social del cuerpo hiperrealista del hombre de la síndrome. Un motivo más de acercamiento, de acercar a Jesús de Nazaret con un lenguaje actual y vigente que nos ofrece la tecnología aplicada a una comunicación efectiva. Hablamos del rostro más representado del mundo y, por tanto, del hombre, como me gusta a mí decir, más famoso de la humanidad. Invito a visitar a todas las personas independientemente de sus creencias o no, de su origen o destino. Invito a todos a acercarse a esta exposición peregrina por el mundo. Y termino con una reflexión totalmente personal. Si me ayuda, Él es. Si me inspira, Él es. Si es, no necesito más. Muchas gracias. Y cierra las intervenciones don Antonio Matilla, deán de la Catedral. Buenos días y bienvenidos todos de parte del Cabildo. Querido don José Luis, tiene usted aquí una sacristía de película. Querido don Carlos, yo tampoco he visto el cuerpo. No sé si tenía privilegio, pero no lo he buscado. Álvaro, tal vez, por una vez y sin que sea el precedente, alguien va a ser profeta en su tierra. Y ahora el Cabildo está muy contento de poder acoger esta exposición y muy agradecido a todo el equipo de Arte y Esplendores por haber elegido Salamanca para estrenar la exposición. Esta exposición, como hemos comprobado estos días de montaje, es el fruto de un gran trabajo en equipo. Por una parte, emprendedores representados por Francisco Moya, por otra parte, artistas y gestores como el mismo Álvaro. Hay investigación histórica, investigación científica, incluso forense. Hay arte en forma diacrónica desde el siglo I hasta ahora y arte actual. Hay nuevas tecnologías. Todo este conjunto, esto estoy adivinando porque es que no lo he visto, ¿eh? Vale. Todo este conjunto creemos que va a garantizar la calidad y el impacto de la exposición. Y hablando de impacto,
el Cabildo espera que esta exposición remueva las aguas del alma y del espíritu de creyentes y no creyentes, de indiferentes, y que a todos nos aproximen al encuentro con el misterio de Dios y el misterio del hombre que confluyen en el hombre de la síndrome. Muchas gracias. Y ahora dejamos unos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es el momento. Un momento, que hay un micrófono por allí. Tu nombre y tu medio, por favor. ¿Y quién quieres que te responda? Claro. ¿Se oye? Sí. Muy bien. Buenos días, soy Marta Santín del Confidencial Digital de Madrid, de Religión Confidencial. Quería preguntar dos preguntas al comisario de la exposición, Álvaro. La primera pregunta, vamos a ver, ¿es la primera vez entonces que vamos a ver el cuerpo de Cristo representado en tu obra? Esto es así la noticia. Y luego la segunda pregunta es, tú has transmitido muchísimo compromiso en tu exposición, ¿no? Yo personalmente te lo agradezco. ¿Crees que, como han dicho el señor obispo y el deán, esta obra también es una nueva forma de evangelización que está buscando la Iglesia Católica y los católicos? Bueno, en primer lugar, referente a mi obra, yo creo el objetivo o sea, la mayor labor que traté de hacer aquí era precisamente que nadie interfiriera como una obra artística. Mi objetivo fue utilizar precisamente la mano de grandes artesanos, los primeros estudios de Juan Manuel Miñarro que llevaron a realizar los volúmenes del cuerpo antropológicamente. Cuando junté al equipo de personas que realizaron la figura hiperrealista, el objetivo fue despojar de movimiento artístico, como os he dicho, para que no hubiera una mano, como hemos visto siempre en la historia de Jesús, que ha estado afectado. Miguel Ángel estaba muy afectado por el Renacimiento y sus Jesuses son muy finos, nada que ver con lo que ahora hemos podido observar en la Sábana Santa. ¿Qué hemos podido ver? Lo que nos ha permitido no es solo ya la técnica del hiperrealismo, es que ahora tenemos muchas más técnicas para saber qué ocurre en la Sábana Santa. Entonces, con todos esos datos, el mayor reto fue precisamente evitar que esto fuera una obra artística. Pero curiosamente, cuando buscamos la técnica, se buscaron los elementos, cuando se terminó, se convirtió en una obra artística. Al final, la emoción que desprende, lo que desprende la figura, si no fuera por ese rostro que hay ahí, podría ser cualquier persona, pero en el momento en el que pusimos ese rostro, lo convirtió en una imagen que está en el intelecto, está en la idiosincrasia del mundo, de toda la humanidad, la historia de Jesús de Nazaret. Entonces, es inevitable que cuando lo estás viendo, como os he dicho, lo habrán visto antes de hoy 14 personas, perfectamente, 14. Y cada vez que abría el cuerpo que protegía la obra, yo vi una obra distinta. Cada vez se presentaba de una manera diferente. He visto distintas situaciones, ¿no?, de distintas personas que lo han visto a ver. De hecho, los dos primeros invitados a ver el cuerpo fueron un forense y un canónigo de Madrid. Y cuando estaban delante de él, los papeles se invirtieron. El forense hablaba del Hijo de Dios y el canónigo hablaba de un hombre sacrificado como hombre sin divinidad humana, muerto y sacrificado. Entonces, la obra tiene una trascendencia sin querer, buscando hacer algo científico o médico o artístico, que tampoco era el objetivo total. Hemos creado al final una obra artística que desprende una emoción y que esa emoción, como me digo, o sea, al final un cuadro podría estar guardado en la casa de alguien. Cuando la Gioconda se llevó a un museo y la gente lo observó, esta obra la vamos a hacer grande nosotros con nuestros ojos, con lo que sintamos, como ocurre con las grandes obras, y lo que suceda con ellas solo lo podremos saber a partir de hoy. Y respecto a la evangelización, pues aquí tenéis al primer evangelizado. Yo con 11 años me pasaba ahora, yo vengo con antecedentes. Con 11 años yo me pasé un año en el Escorial cantando latín y gregoriano, que no es normal, pero ahí me eligieron en el Colegio de los Agustinos, y me pasaba horas mirando esas pinturas, viendo a Jesús crucificado. Me decían que había muerto por nuestros pecados, y yo decía, ¿qué pecado ha cometido Jesús? ¿Qué pecado he cometido yo? ¿Quién me iba a decir que años más tarde me convertiría en el comisario de la primera exposición de la Sábana Santa
y llegaría a ser el promotor, el intelectual para intentar conducir esta historia, como os digo, lo más limpia posible, ¿no? Entonces, la verdad que sí pienso que mucha gente va a sentir lo que he sentido el primero yo, una reconexión con algo que muchos llevamos y que creemos en la historia de Jesús de Nazaret, y que yo es que no tengo duda ninguna, y se lo puedo rebatir a cualquier experto en arte. La imagen de la sábana santa es la imagen de Jesús de Nazaret. No hay que darle vueltas, porque sencillamente solo a través del arte tenemos la imagen de Jesús, y los artistas han repetido la imagen de la sábana santa infinidad de veces. Hoy nosotros la repetimos con el original pictórico, con la sábana santa. ¿Alguna pregunta más? También para los internacionales, si quieren en inglés, italiano y portugués. También tenemos traductores. Hola, para el comisario de la exposición, soy Ángel de la Gaceta de Salamanca. Sí. Quería saber si tras tantos años de investigación, de documentación, usted ha tenido también la oportunidad de enfrentarse al original de la sábana santa de Turín, sí, y analizarla. El año en el que decido hacer la exposición de la sábana santa, ni más ni menos que al Papa Benedicto XVI, se le ocurre hacer una extensión de la sábana santa. Estas cosas que tiene Dios. El año en el que decido hacer la exposición, me dicen que va a haber una extensión de la sábana santa pero llevaban 12 años sin hacerla, o 20. Y en el año 2010 voy a Turín y yo me enfrento a la sábana santa, y lo primero que vi allí fue algo que me dejó sobrecogido, porque yo venía de hacer museos de distintas ciudades. Venía de hacer Picasso, venía de hacer Velázquez, venía de hacer Museo de América, y de repente me encuentro con algo que en un primer momento lo que veo es una obra de arte. Y digo, ¿pero quién es esto? Si lo más próximo que yo he visto a esto podría ser Altamira, las cuevas de Altamira, no sé si habéis tenido ocasión de verlas, el primer artista de la historia, considerado el primer artista que crea algo igual, un hiperrealismo, reflejando lo que sucedía en su tiempo, ¿no? Y para mí la sábana tenía esos elementos primigenios, primitivos, ¿no? Y el primer contacto que tengo es ese golpe, ¿no? Y a partir de ahí surge desarrollar la exposición. Que, por cierto, perdonadme el guiño que estoy viendo a todo el mundo, iba nerviosísimo. De verdad que estoy de acuerdo con Francisco Frecha, José Manuel. Habría sido imposible sin muchísimas personas. O sea, yo soy un representante mero intermediario de algo en lo que mi objetivo ha sido recopilar lo que mucha gente tenía y juntarlo y canalizarlo en una historia. Ese ha sido mi objetivo. Aquí ha habido muchísima gente que ha trabajado en este proyecto. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Estamos? Buongiorno, sono Manuela Tulli dell'agenzia ANSA, sono una giornalista italiana. Volevo sapere se questa mostra potrà arrivare anche a Torino, dove appunto è la Sindone. E questa è una domanda per lei. E poi ho una domanda per il Vescovo. Se questo iperrealismo può togliere qualcosa al mistero e quindi magari avere qualche reazione non positiva all'interno della Chiesa Cattolica. Un attimo, Manuela, facciamo prima lui. Primera te la he entendido. La primera es para ti, y la segunda para el obispo. Entonces, ok, por eso no la he entendido. Bueno, si esperas que esta exposición llegue también a Turín. Dios lo quiera. O sea, esta exposición tiene que estar en Turín. Hay algo que le decía ayer noche a todos. Fijaos que en Italia y España tenemos una imaginería muy barroca, muy con madera, ya sabéis, somos así, ¿no? Duros, prerrománica, todo eso no. En Italia tenéis un antecedente hiperrealismo de siempre. Tenéis varios canonizados y los tenéis en calidad humana. Fijaos lo que digo. Entonces, pienso que el cuerpo en Italia va a tener mucho sentido, porque ya tenéis un antecedente de hiperrealismo. ¿Sabes? Entonces yo creo que, Dios lo quiera, que estemos en Turín sería increíble, y yo creo que sucederá, porque esta exposición está hecha, o sea, intermediarios, está hecha para que sea adoptada por cualquier institución o cualquier iglesia que piensa que puede estar allí. Obispo.
Soy la traductora de la periodista italiana. Sí. ¿Cuáles son esos antecedentes hiperrealistas en Italia? No, me refiero a varios canonizados que hay, ¿no? Figuras humanas que tenéis momificadas, ¿no? Con un tratamiento momificado y un niño, Don Bosco, ¿no? También está momificado, ¿sabe? Hay esos antecedentes en Italia, no sucede y entonces por eso pienso que el cuerpo puede tener también mucho sentido porque tenéis ya esa técnica. Manuela, la pregunta. Sí, Una altra volta. Sí, la segunda pregunta que le hacen es para usted es si esta imagen hiperrealista puede afectar de alguna forma al misterio de la sábana y crear pues cierto, no sé, conflitto teologico. No, penso di no, perché dobbiamo dire che il mistero si è fatto carne umana, no? Allora, come io ho detto prima, in questo corpo la gente che ha fede pensa che Dio, che si è fatto uomo, ha sofferto per noi e noi possiamo vedere adesso, penso, no? Quelli segnali della sua sofferenza, capisci? Allora lui è così, si è fatto uomo e ha sofferto per noi della forma che noi adesso lo vediamo, però ha sofferto per noi, per la nostra salvezza. Allora penso che altrove sarebbe un aiuto per guardare il mistero invece di toglierlo, no? Sí. Bueno, que ella preguntaba que si el ver un cuerpo tan hiperrealista puede quitar de nuestra mente el misterio, ¿no? Pero yo lo que he querido, me parece a mí que lo que nosotros profesamos es que el misterio se ha hecho carne humana, ¿no? Y en esa carne humana capaz de sufrir, y las heridas que vamos a ver, es decir, el que nosotros veamos un cuerpo con una talla 178 centímetros, con la flagelación entre dos personas, es decir, eso lo ha sufrido por mí. Entonces, por eso yo decía que lo que a mí me sale es la gratitud de comprender que aquel Dios que se ha hecho hombre ha sufrido por mí y me ha salvado, ¿no? Entonces, yo creo que no quita el misterio, sino es un reclamo al misterio. ¿Ha quedado bien así? Bueno, ¿qué son? Margarita García. Bueno, aquí está. Hola, buenas tardes. Yo soy Alberto II de la agencia de noticias Ron Reports. Señor obispo, ¿no se siente que le iba a hacer una pregunta, por favor? Muchas gracias. La primera pregunta para el señor obispo era saber si Papa Francisco ya está informado de esta iniciativa, de este proyecto. No. Tenemos al oscuro de momento. Le llamaremos para decirlo. Le llamaremos. Muy bien, muchísimas gracias. El otro día me preguntaron, porque va a haber el año jubilar en Salamanca y en Ciudad Rodrigo, que si iba a venir el Papa Francisco. Yo también le dije que creo que no. Viendo el tiempo, la edad, sus circunstancias y la opción que le ha hecho últimamente, no es fácil que venga a Salamanca, que no es el epicentro del universo, aunque casi. Aunque casi. Y mi segunda pregunta es para Francisco Moya, para el CEO de Arte Splendore. Nosotros estamos en Roma y estamos muy interesados en esta exposición. Hemos quedado realmente maravillados en la visita que hemos tenido la oportunidad de ver con los periodistas. Y en esa charla usted me decía que tenía la intención de ir a Roma. Quería hacer una pregunta que es, ¿qué año podría ser este momento para llevar esta magnífica exposición a la ciudad eterna? Sí, como decía en la intervención, nos gustaría que pudiéramos estar presentes en el jubileo
de Roma el año 2025. Es verdad que queda todavía varios ejercicios, pero realmente nos gustaría, igual que nos gustaría estar cerca de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Hola, yo era para el comisario de la exposición, don Álvaro. Soy Margarita García, de Televisión Española. De últimas preguntas. Tengo una curiosidad, pues no sé, casi infantil, no sé, igual se ha dicho, pero ¿de qué está hecho el cuerpo? Es pues muy buena pregunta. Se comporta como un ser humano, es una especie de látex con silicona que pesa 75 kilos y a la hora de tocarlo, y digo el peso porque en una obra, cualquiera que sepa de arte, el peso, aunque no se lo pese, se siente, ¿no? ¿Verdad? Y se nota ese peso en la carne, en la piel, cuando la tocas se hunde. El comportamiento, el pelo es humano, que fue muy difícil porque fijaos que Jesús siempre es representado con el pelo en madera, en otras técnicas, y empezar a trabajar un pelo, cuando lo pusimos al principio ese pelo estaba abultado, un pelo natural, no estaría alisado. ¿Qué ocurría en la sábana? Que nos dimos cuenta que el pelo estaba sudado, manchado todo de sangre, y eso es lo que producía ese pelo alargado y casi liso, ¿no? Entonces también fue otro detalle. Entonces el cuerpo tiene ese comportamiento, y me ha gustado mucho lo que el obispo ha dicho, hecho carne, es verdad, tiene ese reflejo. Decía Picasso, el arte es una mentira que te permite entender la verdad. Entonces esto no es real, pero el aspecto es humano. La piel, cuando venga la gente a verlo, lo va a poder ver de una manera, al menos en esta exposición, única, porque van a entrar en grupos reducidos de personas una vez hagan la exposición y van a acercarse a él. Con las manos atrás, se van a acercar, porque a diferencia de otras técnicas del arte, de pintura o demás, que necesitas perspectiva, en el hiperrealismo la realidad se vuelve explícita cuando te acercas a ella. Entonces, cuando estás delante, ves, nuestra piel tiene una forma de rombos. O sea, hay unos matices que están en la obra y son apreciables únicamente a esa distancia. Hablaré em português e será traduzido. Para o Sr. Comissário e para o Bispo, o Sr. Bispo falou do amor, do sofrimento, representa o amor de Deus por nós. Este hiperrealismo mostra muito bem o sofrimento de Jesus. Há o perigo de os visitantes não compreenderem que, do ponto de vista cristão, esse sofrimento representa o amor de Deus, de verem só o sofrimento e não o amor. Quiere decir que si el hiperrealismo que representa la imagen, si transmite el sufrimiento realmente del Señor. Y, ¿qué más fue? Si há o perigo de não se entender que o sofrimento é por amor. El peligro de no entender que el sufrimiento fue por amor. Creo que esa es la base principal, que es cuando giró este proyecto, cuando te enfrentas al cuerpo y ves y entiendes que ya no hay interpretación artística, que todo lo que sucede ahí, lo que estás viendo, aunque hay una técnica, corresponde a todo lo que sucede en la Sábana Santa. Entonces, la pintura ha dulcificado la pasión de Jesucristo, incluso las películas. Mel Gibson fue el único que se atrevió, que siempre ha estudiado bastante, se atrevió a reflejar muy aproximado cómo era una flagelación romana. La flagelación romana era una brutalidad. Y en el derecho penal romano ocurre algo único en la historia de Jesús, que Jesús recibe 2 condenas. La condena a flagelación ya era una muerte, y Jesús recibe la condena de flagelación y la crucifixión. Entonces, eso era una brutalidad. Y esa brutalidad está en la obra, está en la Sábana Santa y está trasladada a la obra. Y preguntando qué es yo vuelvo a lo mismo, es que creo que la obra invita a que cada uno sienta lo que quiera sentir. Esa sala blanca que hemos creado, ese concepto de sueño lúcido en el que te encuentras con el cuerpo, es la manera de dejar, cuando lo ves, para mí es la obra, o sea, el sacrificio primigenio, o sea, algo primigenio, algo limpio de cualquier otra interpretación. Aunque mires para arriba y veas esta maravilla de catedral, que eso es lo que le da también un acogimiento increíble. Sr.
señor obispo, la misma pregunta. Para la misma pregunta para el señor obispo. Yo creo que Álvaro lo ha expresado muy bien, ¿no? Es decir, que no hay ninguna interpretación artística. Vemos un cuerpo que ha sufrido, que nosotros creemos con ciertas garantías que es el de Cristo, y que ha sufrido y ha muerto por amor. Ahí no se acaba la historia, ¿eh? Luego el Padre lo resucita. Gracias a Él nosotros esperamos una vida futura, no una vida larga que a veces deseamos, sino una vida eterna, que es a lo que estamos llamados, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha dicho Álvaro es exacto, ¿no? Porque ya no es una interpretación del arte, sino que el creer que esa persona que allí está representada y que es exactamente copia de la sábana santa o de los rasgos que hay en la sábana santa, muere, sufre y muere por amor a nosotros y por nuestra salvación, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente, ¿verdad? Ahora ya veréis cómo nos decepcionéis y os vais a enterar. ¿Cómo hacemos? Buenos días, José María Navalpotro, de Mundo Cristiano. Yo quería preguntar al comisario de la exposición, quería hacerle dos preguntas. Ha hecho una breve referencia a la pasión de Mel Gibson y quería saber si de algún modo ha influido en su trabajo la película. Y luego, relacionado con esto también, si desde que comenzó el proyecto ha modificado algo a raíz de investigaciones científicas o de nuevos descubrimientos que haya habido sobre la sábana santa. No, el antecedente de Mel Gibson, nosotros ya habíamos trabajado antes de la película, ya habíamos creado la primera figura de los estudios. Nuestro original, del que nos hemos basado, es la sábana santa. Absolutamente todos los artistas que crearon, les facilité todos los elementos que teníamos, y yo también dirigí algunas cosas que yo sabía que estaban ahí, que las había ido hablando con unos, con médicos, con más, lo que os he comentado, ¿no? Que hay una serie de posiciones del cuerpo que parecen como anatómicamente extrañas, que no parecen naturales, pero es que están en la sábana. Yo hablé con los médicos, me explicaban comportamiento del pecho, comportamiento de un hombro dislocado, o sea, había una serie de cosas ahí que había que reflejar, cierta musculatura en unas zonas, bueno, diferentes interpretaciones que los médicos interpretaban y que había que reflejarlas. Y la otra, ¿cuál era? Has dicho que si a raíz de esto ha surgido algo más. Es lo que te comenté. Lo que ha surgido a raíz de esto es pensar que al final estábamos ante algo que había que mostrar al mundo, que ya basta, para mí ya basta de información, ya basta ya de estudios. Es que cuando se descubren las cuevas de Altamira, se piensan que son falsas y los científicos de aquel momento las critican diciendo que eran mentira, y con la sábana santa creo que estamos en esa rutina de tal. Creo que es más interesante respetarla, observarla y sentirla. Y yo creo que este camino del cuerpo, para mí, da otro camino de sentido a esta historia, que ya basta de los médicos, la ciencia, y yo pienso que no sé qué. Obsérvala, mira a ver qué es, porque no fue algo casual. Esto, ahí hay algo hecho a propósito y hay que entender que puede corresponder con Jesús de Nazaret, y eso es algo increíble. Respetemos esa historia. Si la Iglesia dice que ese cuerpo representa a Jesús de Nazaret, no lo dudaríamos con la sábana de un faraón o de tal. Entonces a mí me parece interesante que la empecemos a sentir y la vamos a mostrar así. Por eso se muestra como la vamos a ver ahora. Y si queréis, procedemos para que no ya se alargue tanto esto, que luego tenemos ahí un camino. ¿Quiere una? Sí, muy brevemente. Nicolás de Cárdenas, de la agencia Ciprensa. Quería saber cuántos prototipos hubo antes del definitivo y si tienen más de uno para que pueda estar la exposición en varios sitios a la vez. No. Es una obra única y totalmente cerrada. No, prototipos hubo de estudios básicos, como te digo, Miñarro en un primer momento empezamos con el cuerpo de imaginería, en la que él aportó bastantes estudios de posiciones, pero luego los estudios, que era lo interesante, o sea, que era lo difícil, pronunciarse ante el humano. ¿Cómo te pronuncias al humano? Es ese riesgo
que aceptó en el mismo momento cuando hablabais Miguel Ángel, cuando tuvo la valentía de ni más ni menos que dibujar a Dios dándole la divinidad a Adán desnudos, ¿no? La carne, una vez más, porque somos hombres, somos hechos de carne y hueso, ¿no? Entonces el verdadero reto era interpretar esa carne y esa piel y esa sangre. El resto, no, vamos, para nada quitar resto de importancia a toda la iconografía, de hecho, es una belleza toda la iconografía, como habéis visto en la sala inmersiva, ¿qué tal? Pero esto es un punto de partida. De hecho, yo pienso que a partir de esta obra, muchísimos artistas contemporáneos empezarán a trabajar y a reflejar la vida de Cristo. Falta hacer el rostro vivo, falta hacer muchísimas cosas que seguro surgirán. Es una técnica nueva en la que hoy sí se presenta la primera vez que se presenta esa técnica con Jesús de Nazaret. Muy bien, pues perfecto. Ahora las 5 autoridades que han intervenido irán a desvelar, pasamos a desvelar el cuerpo. Y las 5 autoridades que han intervenido, por favor, vayan dirigiéndose hacia allá. También los medios gráficos, solo los medios gráficos, y el resto lo veremos aquí a través de la pantalla. Quedará luego abierto, por supuesto, la exposición para poder ser visitada y nada, contamos con vosotros también para el agape posterior. Y para los periodistas hay un lugar habilitado para poder trabajar después.
exposición queda oficialmente inaugurada, pueden visitarla cuando deseen. Los periodistas... ¿Perdón? Tendrán que hacer 2 grupos por motivo de afluencia. Y queda oficialmente abierta, pueden visitarla cuando deseen y los periodistas, tanto Francisco, CEO de Arte y Esplendore, como Álvaro y las personas que han intervenido están a vuestra disposición.